que vemos mucho en la palabra, que tal vez es de los que más le gusta a la gente. Hay una frase o es uno de los nombres hebreos que aparece en la escritura hablando puntualmente acerca de Jehová. ¿Han escuchado Jehová Jireh? Jehová Jireh significa Dios provee o Dios proveerá. Hoy vamos a estar hablando de ese aspecto del carácter de Dios, que nuestro Dios es proveedor. Entonces alguien puede buscar Génesis capítulo 22 versículos del 7 al 8 y comenzamos con oración. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Padre, queremos que seas tú ayudándonos a poder comprender, Señor, este aspecto de tu carácter, que eres un Dios proveedor. No solamente has hecho provisión para nuestros pecados por medio de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, sino que día a día, Señor, tú nos has sostenido, nos has guardado y has provisto también para que estos cuerpos terrenales puedan seguir con vida, Señor. Gracias por lo bueno que tú has sido. Ayúdanos a adorarte por este aspecto de tu carácter, Señor, que eres un Dios fiel, eres un Dios proveedor. Si no fuese, Señor, por tu provisión, ninguno de nosotros estaría hoy acá, Señor. Gracias porque podemos meditar en esta noche acerca de este atributo. Ayúdanos a poder comprenderlo, ayúdanos a aplicarlo también en nuestras vidas y que cada día, Señor, podamos ser llenos de ti para que podamos también proveer a los que están a nuestro alrededor de lo más importante para sus almas, para sus vidas, que es el Evangelio, Señor. Padre, que solo tú seas exaltado por medio de este estudio que vamos a tener. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces ahí en Génesis 22 tenemos una de las historias tal vez más fuertes y pues también de las más conocidas en el Antiguo Testamento, porque vemos que Dios le pidió puntualmente a Abraham que fuese a sacrificar a su hijo. Y es algo que pues moralmente nos lleva de pronto a cuestionar, pero pues realmente podemos ver en el desenlace de la historia que era una prueba que el Señor estaba haciendo en la vida de Abraham para llevarle también a comprender que la persona más importante y que debe tener el lugar primordial en nuestras vidas es Dios. No es el hijo, no es la esposa, no es ninguna otra persona, es Él. Entonces aquí vemos que Abraham va con su hijo Isaac y pues su hijo ve que están preparando todo para un sacrificio, pero no ve el cordero. Entonces, en ese contexto es que aparece ahí en Génesis 22, en el versículo 8, dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Esto apunta realmente al sacrificio que Dios iba a hacer por medio de su Hijo Jesucristo. Él se proveyó de un cordero para quitar el pecado del mundo. Pero cuando miramos esta palabra en el original, cuando habla de Dios provee o Dios se proveerá, eso en el original es Jehová Jireh, y es algo que a mucha gente le gusta. A veces uno puede ver tiendas que le colocan ahí como el título Jehová Jireh, porque vivimos en un mundo donde pues todo el mundo busca de una u otra manera la provisión económica, ¿cierto? Entonces como que a veces se ha vuelto también una especie de amuleto, ¿sí? Como que bueno, voy a colocar ahí en el negocio Jehová Jireh y pues eso quiere decir que Dios va a proveer mi negocio y cosas por el estilo. Pero lo que sí podemos ver ahí pues muy claramente es que tenemos un Dios que provee, un Dios que ha provisto, que se proveyó de un cordero como fue nuestro Señor Jesucristo para poder salvar a la humanidad. Pero a manera de reflexión para introducirnos y que puedan pues comentar y participar los que deseen hacerlo,
coloqué ahí en Reflexiona, ¿por qué es tan común hoy en día escuchar que se habla de Dios como proveedor solo para relacionarlo con la provisión material y no como la provisión integral para nuestras vidas? Es interesante porque casi siempre que se habla de Dios como proveedor, la gente está pensando en algo económico. O sea, está pensando en que no, Dios proveerá. A veces hasta las personas incrédulas utilizan eso como una frase ya cliché. No, pues la situación está difícil, pero Dios proveerá, ¿cierto? Pero casi siempre lo utilizan en un término material, ¿cierto? En un término como económico. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? O sea, ¿Dios solo provee para nuestras necesidades materiales o Él provee para otro tipo de necesidades también? ¿Alguien quiere comentar algo? Él provee para lo que realmente necesitamos, porque uno ora y pide muchas cosas, pero Él sabe de qué realmente tenemos necesidad. Entonces, muchos, como han enseñado, venimos de iglesias donde uno proclama, declara, y es como si estuviera obligando a Dios a que debe cumplirnos el deseo o el anhelo que tenemos. Entonces, al no ver ese deseo cumplido, entonces decimos que Dios no es el Dios en el que hemos creído, porque creemos que Él es como esa varita mágica, que va a hacer las cosas en el instante en que nosotros lo estamos anhelando, entre comillas, orando. Sí, es cierto, ¿no? Y pues bueno, yo creo que tiene que ver mucho como con el materialismo, que está muy arraigado también en nuestra sociedad. Mucha gente cree que entre más posesiones tenga, va a estar mejor, ¿sí? O sea, de hecho, pasa mucho de pronto en el contexto de las familias como tal, que le dicen a uno, bueno, si usted tiene casa, pero va bien, está bien. O sea, como si el solo hecho de tener una casa ya significara bienestar integral, ¿no? Como si tener una casa solucionara de alguna manera los problemas. Pero la realidad es que mucha gente con casa, con posesiones, con tierras, está vacía por dentro. O sea, la provisión que Dios hace para nuestras vidas es una provisión que trasciende a lo material. Y es importante que lo entendamos así, porque si no, vamos a ver a Dios simplemente como un banco. No, pues tengo necesidad económica, voy y busco a Dios y que Él me provea, que Él me dé lo que yo necesito, ¿sí? Pero realmente, si yo tengo esa visión de Dios, realmente voy a perder el énfasis de Dios como proveedor, porque la provisión de un cordero no tenía que ver necesariamente con algo material. La provisión de un cordero tenía que ver con la necesidad de que nuestros pecados fuesen expiados, que alguien pagara ese precio. Y no había otra forma de salvación sino a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una realidad. Yo creo que se ha filtrado mucho en muchas iglesias, en congregaciones, todo este tema, ¿no? Lo que hablaba la hermana de declarar, de decretar, y como que todo gira a veces en torno a lo económico, en torno a lo material, pero realmente eso hace que se pierda gran parte del énfasis del Señor en nuestras vidas, porque nosotros, nuestra única necesidad no es material. ¿Cuánta gente tiene todo lo que desea materialmente hablando o económicamente hablando, y por dentro sus necesidades del alma, sus necesidades espirituales están por el piso? De nada sirve. Estamos viviendo en estos tiempos una pandemia de lo que es la depresión, los problemas de salud mental, la ansiedad, el estrés, y casi todo gira en torno a problemas materiales. Porque si la gente está tratando de encontrar en lo material o en lo económico su sentido de plenitud, en últimas va a terminar vacío. Fue lo que le pasó al rey Salomón. A pesar de tener posiciones, poder, respeto, tierras, bueno, todo lo que humanamente alguien pudiese desear, Salomón mismo reconoce que al final todo eso era vanidad. Vanidad y un correr tras el viento. Correr tras el viento es perder el tiempo. Uno puede intentar correr tras el viento y nunca lo va a atrapar. Se nos escapa siempre de las manos, ¿cierto? Entonces, bueno, en contraste a eso, las malas enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad, lo que hemos hablado de muchas iglesias, donde el énfasis es simplemente lo económico,
Ahora, esas malas enseñanzas deberían producir en nosotros una animadversión o rechazo hacia todo lo que tiene que ver con provisión económica. Yo creo que es algo que de pronto nos puede llegar a pasar. A veces estamos tan hastiados de escuchar todo el tiempo el predicador diciendo: trae tu ofrenda y Dios te va a bendecir y te va a multiplicar al 100 por 1, y como que ya hemos visto tanto eso, hemos visto tanto los abusos, las excentricidades de pronto con las que viven muchos de estos hombres, que como que podemos desarrollar una especie de animadversión o de rechazo, como que ya no hablemos nada de económico, ni no, eso es carnal. Pero pues tampoco sería la actitud correcta. Es cierto, el evangelio de la prosperidad está muy mal. Es algo que el Señor aborrece, está llevando a la gente al infierno, porque de nada sirve tener posesiones materiales sin tener lo más importante, que es la salvación de su alma. Entonces, todo este movimiento de evangelio de la prosperidad es horrible, es algo que como creyentes debemos rechazar tajantemente, y debemos realmente exhortar a los que están en eso a que abandonen ese tipo de prácticas, porque en últimas están llevando a la gente a desarrollar avaricia en su corazón y a enfocarse en lo creado, en lo pasajero, en lo terrenal, en vez de enfocarse en Dios, en lo que es eterno, en aquello que son los tesoros celestiales que tenemos en Cristo Jesús. Pero ahora, eso no implica que entonces debemos rechazar todo lo que tenga que ver con provisión económica, porque hay muchas promesas en la Biblia donde vemos que el Señor promete proveer para los suyos, no siempre como queremos, no siempre conforme a nuestros caprichos, pero sí hay promesas en la Biblia donde el Señor se ha comprometido de alguna manera, ha dado su palabra de que Él ha de proveer para aquellos que están buscándole en primer lugar. Entonces vamos a mirar algunos textos, Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 7. Ahí podemos ver otro aspecto de la provisión de Dios, que no siempre es económica. Muchas veces Dios provee sabiduría, Dios provee entendimiento. Entonces, Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Entonces aquí podemos ver a Dios proveyendo algo que no es material. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Si alguien está falto de sabiduría, debería ir a Dios. Él es la fuente, la provisión de sabiduría para nuestras almas. Salmos capítulo 136, versículos del 23 al 25. Ahí podemos ver a Dios como aquel que provee para los alimentos, para la necesidad física, no solamente de nosotros como seres humanos, sino de todos los seres vivientes. Salmos capítulo 136, versículos del 23 al 25. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, según el texto, ¿quién da alimento a todo ser viviente? Es Dios, ¿cierto? Si ustedes están hoy aquí, si están haciendo este estudio en esta noche, es porque Dios les ha provisto. O sea, ustedes son la evidencia de que tenemos un Dios que provee. O sea, si no, nadie estuviera acá. Hay algunos que tal vez ya pasaron la mitad de los años de vida que les quedan, pero Dios les ha sostenido hasta el día de hoy y aquí están, ¿cierto? Eso habla de un Dios proveedor, de un Dios que es fiel. Entonces, coloqué ahí también el mal llamado evangelio de la prosperidad, porque en últimas no es un evangelio de la prosperidad, es un evangelio de la avaricia. Ha llevado al hombre a tener una visión limitada y materialista, lo cual ha desviado su atención de otras necesidades primordiales para su alma. Tratar al ser humano como si lo único que necesitara es dinero es una visión muy limitada, muy materialista.
Pero es lo que tristemente está sucediendo en muchas congregaciones, cuando el énfasis va simplemente en obtener cosas materiales. Pero saben que a la luz de la palabra vemos que el ser humano tiene una necesidad mucho más grande y mucho más profunda que tener cosas materiales. Esa necesidad es la necesidad de tener una relación con su Creador. Es la necesidad de ser salvos. Es la necesidad de vivir para aquello que trasciende más allá de nuestra vida. O sea, si nosotros realmente nos tomamos el tiempo de meditar, una vida humana, ¿cuánto dura? En promedio, 70, 80, tal vez los más fuertes lleguen a 90 o 100 años, pero hasta ahí. Ahora, ¿cuánto dura la vida eterna? ¿Cuánto dura la eternidad? Es eterna, su nombre lo dice, no tiene fin. Entonces, tratar de vivir 80, 90 años persiguiendo cosas materiales que en última se quedan acá, es realmente correr tras el viento. Es algo que no tiene sentido. ¿De qué sirve trabajar 80, 50, 60 años tratando siempre de enfocarse en lo material si en últimas nada material me puedo llevar? Todo lo material se queda aquí. Las personas que han tenido más posesiones en el mundo, al final no se llevan las riquezas que obtuvieron, no se llevan la casa, no se llevan el carro, no se llevan la moto, al final se van, ¿cierto? Entonces, tratar de ver al hombre como alguien que solamente necesita provisión material es de alguna manera reducirlo a una visión limitada y materialista. Isaías capítulo 55. Vamos a ver la exhortación que hizo este profeta, Isaías capítulo 55, versículos del 2 al 3. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno de las misericordias firmes a David. Amén. Entonces pueden ver el énfasis de la exhortación del profeta. Está diciendo, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? O sea, eso que creen que les va a saciar, eso no sirve de nada. Ustedes necesitan saciedad del alma, no saciedad material. Dice que se deleitará vuestra alma con grosura. Nosotros, como seres que tienen alma, que tienen espíritu, somos o necesitamos no solamente cosas materiales. Nosotros necesitamos realmente que nuestra alma esté en paz con Dios, que nosotros participemos de su pacto eterno, de las promesas que Él ha hecho. Entonces, eso nos lleva realmente a vivir una vida que no esté enfocada simplemente en la provisión material como el único objetivo de nuestra vida. Ahora, eso no quiere decir que la provisión material sea mala en sí misma o que no debamos buscar provisión material. De hecho, el Señor nos manda como tal a trabajar, nos manda a ser diligentes, nos manda a esforzarnos, pero no deberíamos hacer un ídolo el tener cosas materiales. Tercera de Juan capítulo 1. Este es un texto también que han utilizado muchos maestros del Evangelio de la Prosperidad para tratar de decir que la voluntad de Dios siempre es que estemos prosperados, pero tristemente ellos interpretan eso como prosperidad material y no como prosperidad del alma. Busquemos tercera de Juan. Solo es un capítulo, entonces los versículos del 1 al 2. Dice, el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Entonces, bueno, ahí dice, yo deseo que tú seas prosperado, ¿no? Como que mucha gente utiliza eso para decir, si ve, Dios quiere que usted sea prosperado. Pero simplemente es leer el final del versículo y nos damos cuenta que habla de la prosperidad del alma. Así como prospera tu alma. No está hablando de prosperidad material, de prosperidad física. Está hablando de algo que trasciende más allá
a lo económico. Es algo integral de nuestro ser, de nuestra alma como tal, que sabemos que nuestra alma es eterna. Entonces, la provisión que Dios hace para nuestras vidas es una provisión que incluye lo material, pero no se limita a eso. O sea, hay una gran diferencia ahí. No se limita a lo material. Claro, Dios es el que da de comer a todos los seres vivientes. Dios es el que provee para que nosotros podamos estar hoy acá, para que podamos comer, para subsistir. Pero Dios no se limita simplemente a eso. Dios ha hecho una provisión más importante, y es la provisión para la prosperidad de nuestra alma, para que nosotros podamos estar integralmente satisfechos en todo nuestro ser. Entonces coloqué ahí en la parte de aplica. Contemplar a Dios como proveedor integral de nuestras almas debe generar en nosotros un sentido de dependencia absoluta de Él, ya que no solo lo necesitamos para que nos provea económicamente, sino que lo necesitamos en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Entonces pregúntate a manera de reflexión, ¿has visto tu necesidad total de Dios? Necesidad emocional, necesidad espiritual, necesidad física. ¿O tú crees que solamente necesitas a Dios en ciertas áreas y ya? Es una buena pregunta. Si nosotros empezamos a ver a Dios como solamente el proveedor material, el que simplemente nos da el pan de cada día y ya, vamos a perder gran parte de lo que es la provisión integral de Dios, porque el Señor provee para nuestras necesidades emocionales, para nuestras necesidades espirituales. Él es la fuente, hermanos. A Él tenemos que ir. Nosotros no necesitamos a Dios solo para el área económica, lo necesitamos para todo, para nuestro ser, para nuestra alma. Entonces, ver a Dios como el único que me puede proveer para todas las áreas de mi vida va a hacer que yo pueda, al igual que el salmista, decir: tengo hambre y sed de ti. Te necesito, Dios. Necesito de tu gracia, de tu favor. Porque si no, simplemente vamos a convertir a Dios en un banco, en aquel que nos soluciona la parte económica y ya. Pero ¿saben qué es interesante? Porque muchas de las promesas que el Señor ha hecho en cuanto a proveer fielmente a aquellos que le buscan están ligadas a que le busquemos a Él de forma integral. O sea, que no estemos detrás de la provisión económica, sino que estemos detrás de Él como aquel que nos puede proveer de manera íntegra para todas las necesidades de nuestro ser. Cuando buscamos a Dios de esa manera, pues Dios se encarga de lo económico, se encarga de lo que es la necesidad física como tal. Uno de los pasajes tal vez más conocidos que nos muestra eso está en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no os hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos,
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Amén. Qué interesante, ¿no? Dice en el versículo 26, mirad las aves del cielo. Cuando ustedes observan un ave, ¿la ven estresada? ¿Cómo ven las aves normalmente? O sea, uno no las ve como estresadas pensando, ¿será que sí va a haber provisión? Es que tengo un nido y tengo allá 3 hijos con hambre, ¿será que sí va a llegar la provisión? Las aves están tranquilas, uno las ve y pues parece que no están muy preocupadas o muy estresadas. Y el Señor las usa como ejemplo. Mirad las aves del cielo. ¿Quién las alimenta? No es el empleador, no es un jefe, no es una empresa. Dios mismo. Entonces, de la misma manera, nosotros, al ser hijos de Dios, que valemos mucho más que las aves, mucho más que los lirios, deberíamos poder descansar en que Dios es proveedor. Claro, debemos hacer nuestra parte, debemos ser diligentes, debemos trabajar, pero no deberíamos tener un afán excesivo o una preocupación excesiva por lo material, porque Dios está al control. Y así como alimenta a las aves, también Él ha prometido alimentar o proveer para las necesidades de sus hijos, de aquellos que le están buscando a Él en primer lugar. Dice el verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿de qué está hablando? De la comida, del vestido, no está hablando de la camioneta, no está hablando de la casa en Ruitoque, no, está hablando de lo básico, lo necesario. Dice que todas estas cosas os serán añadidas. Y podemos confiar en eso, es una promesa del Señor. Pero para poder llegar ahí tenemos que tener una visión integral de Dios. No simplemente ver a Dios como un banco, porque si no, lo que está primeramente no es el reino de Dios, sino mi necesidad económica. Y para que lo que esté en primer lugar sea el reino de Dios es porque le estoy buscando a Él y estoy descansando en que Él se ha de encargar de aquello que yo necesito terrenalmente hablando. Hay otra promesa también en Filipenses capítulo 4, que también la utilizan muchas veces también fuera de su contexto, para tratar de enseñar o hablar de que Dios ha de proveer siempre para nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4, versículos del 15 al 20. Si alguien tiene el pasaje ahí, lo puede leer. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces aquí podemos ver nuevamente que está hablando de que Dios suplirá. Pero ¿en qué contexto lo está diciendo? Está hablando de una iglesia, y de una iglesia que ha sido generosa en dar. O sea, no necesariamente el hecho de que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria implica cosas, lujos, caprichos, cosas por ese estilo, sino que implica que el Señor ha de suplir realmente todo nuestro ser. O sea, nos ha de suplir de manera integral.
puede ser que no sea suplirnos económicamente, pero nos va a suplir de gozo, nos va a suplir de amor, de alegría. Va a ser algo que va a llenar nuestra alma y va a suplir una necesidad que trasciende muchas veces a las necesidades económicas. Pero en este contexto el apóstol Pablo está hablando de una iglesia que había sido generosa. ¿Por qué había sido generosa? Porque tenía a Dios en primer lugar. Él mismo dice, al parecer habían otras iglesias que no le estaban ayudando, que no estaban aportando económicamente, y él exalta a los filipenses porque ellos les ayudaron y llegó un momento en la vida de Pablo que fueron los únicos. Eran los únicos que estaban apoyando a Pablo en ese ministerio, y por eso él reconoce eso. Y él mismo les dice, no es que yo busque dádivas, no es que yo esté buscando que me den más, de eso no se trata. Pero yo sé que cuando ustedes dan con generosidad, es fruto que abunda en vuestra cuenta. Es algo que el Señor ve. Es algo que da evidencia de que hay generosidad en sus corazones, y es una evidencia de que el fruto del Espíritu Santo está en ustedes. Entonces, es muy importante poder entender eso. Nosotros como iglesia debemos ser generosos en el dar. Nosotros deberíamos poder gozarnos en eso, como hablamos también en el tiempo de la ofrenda. Deberíamos pedirle al Señor que Él nos dé la gracia y la capacidad para poder dar con alegría, no simplemente esperando algo a cambio, esperando algo material a cambio, sino esperando lo que es verdaderamente el fruto del Espíritu, lo que es verdaderamente el gozo, la paz, la alegría de saber que estamos aportando para que el Evangelio bíblico corra y llegue a más personas. Entonces, es muy importante eso. La promesa que está acá está en el contexto de una iglesia que le había dado el primer lugar a Dios, y que eso se había hecho evidente por medio de la generosidad que tuvieron con el apóstol Pablo. Entonces es interesante que todas las promesas que vemos en la Escritura que hablan de provisión material están condicionadas primeramente a ver a Dios como aquel que lo llena todo y en todo. O sea, cuando vemos a Dios como el que verdaderamente llena nuestra alma, llena nuestro ser, en ese contexto vamos a poder dar con alegría, en ese contexto vamos a poder buscar primeramente su reino y su justicia, y el Señor promete que Él va a proveer para nuestras necesidades. Él nos va a dar aquello que necesitamos. Con lo que hay en la parte de razona también, si Dios es un proveedor integral para nuestras vidas, entonces los esposos no deben limitarse netamente a una provisión económica. Dios no solo nos provee económicamente. Entonces, el esposo no solamente debe proveer económicamente, sí debe proveer, pero no solo debe hacer eso, debe proveer integralmente, así como Dios nos da una provisión también integral. De la misma manera, las esposas tampoco deberían limitarse solamente a llenar el estómago de sus esposos. No es simplemente proveer para su comida, para lo material, sino que también la esposa debería proveer integralmente para el bienestar de su esposo, el bienestar de su alma, el bienestar de sus emociones, de su espíritu, de su ser. Como hijos de un Dios que provee integralmente, nosotros debemos buscar amar integralmente a quienes nos rodean. Amar integralmente, así como Dios provee integralmente en todas las áreas. Primera de Timoteo capítulo 5, en el versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 5, ¿sí? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Es tremendo eso, ¿no? Es una de las afirmaciones más fuertes que el apóstol Pablo hace. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque proveer para los suyos es lo mínimo. O sea, es lo que se espera. Lo mínimo es que alguien
por lo menos provea para su casa. Por eso el apóstol Pablo es tan tajante y dice, no, el que no hace ni siquiera eso, ha negado la fe. O sea, es peor que un incrédulo. O sea, ¿cómo no va a proveer si Dios le ha provisto a él? Si Dios ha sido fiel en su vida. Entonces, es un aspecto muy importante. Ahora, el llamado de Dios para el hombre no es solamente proveer económicamente, va mucho más allá, debe proveer espiritualmente. Debe ser aquel que se encarga de liderar a su esposa, a sus hijos, llevarlos a los pies de Cristo, mostrarles el camino de salvación, enseñarles las verdades de la Escritura. Pero si ni siquiera provee para su casa, termina siendo peor que un incrédulo. Salmos capítulo 107, ahí podemos ver también el principio de que debemos buscar saciar primeramente nuestras almas, y solamente Dios ha hecho provisión para que esto sea una realidad en nosotros. Salmos capítulo 107, versículos del 8 al 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. ¿Quién sacia el alma menesterosa? El alma necesitada, el alma que pasa por una situación adversa, por una situación difícil. Lo único que puede saciar el alma es Dios. Ninguna riqueza material realmente puede hacerlo. Ahora, Dios ya ha hecho provisión para saciar el alma de todo aquel que en Él cree. Y esa provisión la hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores, a almas menesterosas, a personas que estaban en una condición realmente pésima, una condición de dolor, de aflicción, una condición de muerte espiritual, muertos en sus delitos y pecados. Y Dios, en su infinita misericordia, envía a Jesús. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Entonces, es una realidad y es algo que también debe llevarnos a poder aplicar esto, no solamente para nuestras propias vidas, también para las vidas de los demás. Cuando vemos personas en nuestra familia, vecinos, conocidos, que están pasando por aflicción, que están pasando por una depresión, tal vez por una situación adversa, lo que ellos necesitan es a Dios como proveedor integral de sus almas. Ellos necesitan a alguien que les pueda saciar el alma, no simplemente el cuerpo, no simplemente lo material, sino que pueda saciar todo su ser. Y el único que tiene la capacidad de hacer eso es nuestro Dios. Entonces, como cristianos, nosotros debemos buscar a Dios para que Él nos provea en todas las áreas de nuestra vida, para que nos provea de sabiduría, para que nos provea también de satisfacción en nuestro ser, para que podamos vivir en gozo, contentamiento, para que podamos evidenciar el fruto del Espíritu Santo. Pero también aquellos que no conocen a Dios deben escuchar de nosotros, los que hemos recibido primeramente esa provisión integral de Dios, deben escuchar también el mensaje de salvación. Deben escuchar que nosotros les contemos y les hablemos acerca de dónde pueden encontrar verdadera saciedad para sus almas. Lo que hay una frase para meditar, un texto, es Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice ahí: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús, completamente inocente, sin pecado, entregarlo en una cruz como un cordero inmolado, un cordero sin mancha, si Él hizo eso por nosotros, ¿cómo no ha de proveer para todas las cosas? No simplemente pensemos en lo material, pensemos en todas las necesidades del ser humano.
Solo Dios puede proveer y saciarnos plena e integralmente en nuestras vidas. Con lo que hay en la parte de atrás, algunas actividades de profundización. Bueno, yo les envié los videos ahí por el grupo del Faro. Hay una prédica que se llama El Dios Proveedor del pastor Miguel Núñez y otra que se llama Dios te proveerá del pastor Charles Spurgeon. Pueden escuchar ambas prédicas y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas y aplicaciones de ambos videos. También les compartí como actividad número 2 un artículo que se llama Proveerá Dios para tus necesidades. Es un artículo del Ministerio Coalición por el Evangelio, también pueden leerlo y meditar en cómo las promesas de Dios pueden traer consolación a tu vida en medio de la escasez. El hecho de que hablemos de Dios como proveedor no implica que no vaya a haber escasez. Pueden haber tiempos de escasez. El mismo apóstol Pablo dice en Filipenses que aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. Y su situación llegó a ser de escasez, incluso llegó a ser de hambre. Pero ¿se murió el apóstol Pablo de hambre? No, porque el Señor es fiel a sus promesas. Pero puede permitir que por un tiempo haya escasez. Entonces, en esos momentos necesitamos las promesas de Dios, necesitamos recordar lo que Él ha dicho. Como actividad número 3, coloqué cómo impacta tu vida devocional meditar en que Dios es el único que puede proveer integralmente para satisfacer todas las necesidades de tu ser. ¿Cómo impacta tu vida eso? Cuando tú piensas en qué necesitas para ser un mejor trabajador, ¿a quién deberías ir? ¿O qué necesitas para ser un mejor estudiante? No simplemente en términos de notas, pero en términos de poder honrar al Señor con tu vida estudiantil. ¿A dónde deberías ir? A Dios. Él es el que provee para todo eso. ¿O cómo aprendes cómo ser un mejor miembro de la iglesia? En mi caso, cómo ser un mejor pastor. Hay que ir a Dios. Dios es la fuente. Él es la provisión para todas las necesidades de nuestra vida, no solo las materiales. Con lo que ahí también estás viviendo de tal manera que te esfuerzas por hacer que otros conozcan al Dios proveedor que envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Activamente estás buscando que las personas a tu alrededor, tus familiares, tus vecinos, tus amigos, tus conocidos, que ellos escuchen acerca del único que les puede proveer y saciar sus almas. Es el llamado que tenemos realmente como iglesia. Si el propósito de Dios fuese simplemente salvarnos, en el momento de creer nos hubiese arrebatado. No, ya creyó, ya, para el cielo, era el único propósito que tenía con él. Pero si Dios nos ha dejado acá siendo salvos, es para que nosotros anunciemos a este mundo acerca de las verdades del mensaje de salvación. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre este tema de que Dios es proveedor. Bueno, mirando acerca de la provisión de Dios, Dios nos provee de cosas que no tienen valor, o sea, son cosas que no se compran ni con oro ni con piedras preciosas. Y nosotros muchas veces todo lo enfocamos a la parte material, pero cuando Dios nos provee de paz, de sabiduría, de inteligencia, se consiguen muchas cosas materiales, ¿sí? Porque la vida se ve de otra manera, Dios le revela qué hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo. O sea, por eso esa palabrita que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás todo se te será añadido, realmente es de mucha profundidad. ¿Sí? Sí, no, y es importante eso porque lo que hablamos, tenemos necesidades más allá de lo material y el único que puede saciar esas necesidades es Dios. No siempre tiene que ser algo material, algo tangible, pero si Dios provee amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, esa provisión, una provisión espiritual de Dios para nuestras vidas y que en últimas también es un fruto que trasciende y que
pues hace parte de esos tesoros celestiales que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Sí, exacto. Como también hay mucha gente que tiene muchas cosas materiales, pero no tiene la provisión espiritual y se siente totalmente vacía. Realmente adquirir solo bienes materiales como el énfasis de la vida termina causando depresión, causando insatisfacción en el corazón de las personas. Por eso debemos buscar la provisión integral de Dios, ¿no? En todo nuestro ser, en nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que sea Él llenando todo nuestro ser. Entonces, no sé si alguien más quiere comentar algo. Vamos a orar, ¿sí? Y pedimos al Señor entonces que nos ayude a poder aplicar esto, ¿no? A poder vivirlo, ¿sí? Qué pena, no me demoro. Pero es que sí quiero dar un testimonio cortico. Es que hace unas semanas, pues yo estaba como preocupada porque pues dije, ya se acabó, se está acabando como lo de la comida. Sí. Y todavía no van a pagar. Entonces yo, ay, Dios mío. Entonces yo hasta hacía fuerza para que mi esposo almorzara en el trabajo y bueno. Entonces ya como que, ay, dije, no sé. Y como que descansé en el Señor porque pues yo oré por eso y Señor, usted sabe lo que hay, lo que no hay en la nevera, en la alacena. Y bueno, ya no pensé más en eso. Cuando yo no sé cómo, de repente el bolso me botó plata, la cartera me botó plata que tenía ahí encaletada, no sé de cuándo. Y yo, ay, Dios mío, yo lloraba de la emoción, en serio que lloraba de la emoción, Claro, porque yo decía, Dios mío, gracias, porque no lo había visto antes y lo vi justo cuando lo necesitaba. Entonces, eso era lo que quería compartirles. Sí, no, es una realidad y pues realmente es algo hasta repetitivo, digámoslo así, en la vida de los cristianos. Personas que de la nada a veces pueden encontrar así un dinero o a veces llega un dinero que era totalmente inesperado. Esta semana que pasó estaba hablando con un hermano precisamente que me decía que estaba pasando por una situación económica muy difícil y que de repente de la nada un hermano de la iglesia llegó y le dijo, hermano, Dios puso en mi corazón darle 1 millón de pesos. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Y él no entendía. No, sí, es algo que Dios puso en mi corazón hacer y aquí está. Y él lloraba también de la emoción porque estaba pasando por una situación económica muy dura, no tenía cómo pagar el arriendo, no tenía para los servicios, pero así, de la nada, cual los cuervos que llegaron a alimentar a Elías, de repente llegaron de una forma pues extraordinaria, inesperada, y pues tuvieron esa provisión, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso debe llevarnos a confiar más en el Señor. Realmente lo estamos viviendo, incluso como iglesia. Tenemos el video bien dañado, tenemos los micrófonos también dañados, estamos luchando mucho con eso. Los gastos realmente están altos y pues humanamente hablando no sabemos cómo vamos a obtener la provisión para eso, pero confiamos en nuestro Dios. Él es proveedor y en su tiempo, cuando Él así lo permita, pues tendremos lo que necesitamos. Estamos también recogiendo ahorita para el tema del calor los domingos. Queremos tal vez comprar un ventilador o mirar si colocamos una polisombra y los recursos no están. La lechona no alcanzó realmente para ninguna de esas dos opciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Confiar en nuestro Dios. Él es proveedor y en su tiempo, conforme a su voluntad, Él ha de proveer para nuestras vidas y para la iglesia como tal. Entonces, bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder vivir lo que acabamos de estudiar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por este tiempo, Padre, por permitirnos meditar, Señor, en este aspecto de tu carácter, Señor. Sabemos que eres un Dios proveedor. Primeramente, Señor, has hecho provisión espiritual para nuestras vidas por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque ese Cordero sin mancha fue entregado en nuestro lugar
para que ahora todo aquel que en ti cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Señor. Ayúdanos siempre a valorar ese sacrificio, porque es realmente lo único, Señor, que puede sostener nuestras vidas espirituales. Eres tú, Señor, el que ha hecho provisión para la salvación de nuestras almas. Ayúdanos a poder siempre buscarte a ti, no solamente pidiéndote cosas materiales, pidiéndote para la provisión económica o para el pan de cada día, sino también, Señor, además de eso, ayúdanos a buscarte para la provisión espiritual de nuestras almas. Ayúdanos a buscarte, Señor, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de tristeza de nuestras almas, en los tiempos de incertidumbre, en los tiempos de preocupación, en los tiempos de los afanes de este mundo, Señor. Oramos para que podamos crecer en un mayor sentido de dependencia de ti, Señor. Que podamos recordar que tú eres el único que puede hacer provisión completa, provisión plena para nuestras almas. Que podamos recordar siempre eso, Señor, y que seas tú ayudándonos a poder buscarte primeramente a ti, Señor. Ayúdanos a ser generosos aún en medio de la escasez. A veces puede ser fácil ser generosos cuando hay abundancia, pero cuando llega la escasez, Señor, muchas veces nuestra fe es puesta a prueba. Ayúdanos a aprender del ejemplo de la iglesia en Filipo, de cómo ellos estuvieron dispuestos a dar, aun cuando otras iglesias dejaron de hacerlo. Padre, que tú te glorifiques en nuestras vidas. Ayúdanos a ser buenos administradores también de lo que tú nos has encomendado, y que podamos día a día, Señor, vivir una vida en la que confiamos totalmente en tu provisión, no solo para lo económico, sino también para lo espiritual, para nuestra alma, para nuestro ser. Señor, que en todo podamos siempre buscarte, y que también podamos tener la carga en nuestros corazones, Señor, de poder compartir con otros acerca de dónde pueden encontrar provisión para sus almas, provisión verdadera, provisión integral, que no se limita simplemente a lo material, sino que trasciende aún más allá de esta vida, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a poder vivir lo que acabamos de estudiar en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.